Seguimos adelante en Telebuendía. Una encuesta es una foto y varias fotos integran una película. Con estos términos a veces le gusta jugar a Óscar Botinelli, director del Instituto Factum, politólogo reconocido. Siempre es muy grato recibirlo para analizar lo que parece ser un escenario para politólogos, para periodistas, apasionante. No sé si habrá uno anterior que apasione tanto. Óscar, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo Es muy estás, grato Daniel? recibirte. En Qué tu gusto. carrera, que es dilatada, ¿habías tenido esta sensación de estar ante un escenario complicado y apasionante? Bueno, yo diría que en general casi todos los escenarios son complicados. Lo que cambia es el tipo de complicación, ¿no? Claro. Acá tenemos varias interrogantes. La primera es, bueno, no hay duda que el Frente Amplio es la primera fuerza. Bueno, pero gana primera vuelta, no gana primera vuelta, tiene mayoría parlamentaria, no tiene mayoría parlamentaria. Y el tema de la candidatura de Tabaré Vázquez, que era un hecho, o es todavía un hecho, pero que los últimos acontecimientos, los últimos 10 días, ha generado mucho ruido, mucho malestar, sobre todo sectores juveniles, universitarios, profesionales, que, bueno, no es lo mejor por una fuerza política cuando están pocas semanas de definir el candidato, tener todas estas oscilaciones. Tú habías hablado acá hace un tiempo, en la entrevista anterior, de aquella tabla de dependencia. Hoy se puede seguir sosteniendo eso. Bueno, sí, pero con segmentos que quieren romper la Tabaré dependencia en una línea muy fuerte. No a nivel de las dirigencias de los sectores, pero sí a nivel de grupos militantes. Militantes quiere decir que van al comité, puede decir que se conectan por redes, que forman redes o que participan muchos en ONGs o en movimientos sociales, ¿no? ¿Muy independiente ese perfil, Óscar, o a veces con alguna connotación? Se habla de grupos del MPP, por ejemplo. No, es muy transversal, es muy transversal. Bien. Y tú decías, sobre todo, aquellas personas que transitan, que militan a través de redes sociales, por ejemplo. Sí, o de ONGs, o de movimientos estudiantiles, o movimientos sociales. Pero hasta ahora sin respaldo de la dirigencia. Bueno, pero una dirigencia que se siente nerviosa, digamos, por esta emergencia que se ha producido. Quizá una dirigencia que queda un poco sándwich entre la actitud de Tabaré Vázquez, transgresora, media enfrentada, toda la postura del Frente Amplio, y del otro lado estos segmentos muy activos, muy dinámicos y muy enojados, ¿no? Buscando que la candidatura múltiple, digamos. No están buscando nada, porque no es un grupo orgánico, no tienen un candidato, sino que es gente que ha quedado indignada con una postura que consideran que no corresponde a quien va a ser o es el referente del Frente Amplio, sino más bien es la postura de los otros partidos. Claro, ¿no? Óscar, dicen que, por ejemplo, aquellos analistas como tú que están considerando estas circunstancias del Frente Amplio, que Tabaré Vázquez tiene la espalda muy ancha todavía como para afrontar estos desafíos, para afrontar, que tiene como margen para jugar. Bueno, sí, yo siempre sostuve, la última entrevista acá hablamos de la imagen del traje de amianto. Exacto. Pero claro, yo no conozco nada de física y no sé cómo es el amianto, pero a veces hay límites, que todos los materiales tienen un límite de resistencia, ¿no? Antes de entrar en ignición, digamos. Exacto, digo, el cuidado con probar hasta la última vueltita tuerca, hasta la última cosa, que es la sensación que tiene uno que está pasando, ¿no? Bueno, ¿y cuándo debería resolverse toda esta circunstancia interna en el Frente Amplio? Bueno, yo creo que para el Frente Amplio es muy importante que pase el 23 de junio con el acto de adhesión al referéndum. No que pase en sí, que pasa con Vázquez en relación, si de aquí a ese momento se calla la boca, si sigue hablando, si ese día va, si ese día no va, van a ser elementos, y después, bueno, si hay o no referéndum. Si hay referéndum, yo diría que es el peor escenario para el Frente Amplio, no por el tema de fondo, ¿no? Yo diría que el Frente Amplio lo que menos le puede preocupar de que haya referéndum hoy es el tema a fondo, sino el tema... ¿Dónde se instala su principal figura? De que pueda quedar un rechine ya todavía mucho más fuerte entre su principal figura y el resto del grueso del Frente Amplio. Claro. ¿No? Y estos acontecimientos, por ejemplo, vinculados a la designación de un subsecretario que aparentemente se oficializaría afín, digamos, a Daniel Olesker, las declaraciones de Daisy Tourné, la respuesta del presidente Mujica, ¿impactan hacia la interna? Bueno, sí, es decir, en este momento la ventaja que tiene el Frente Amplio, analizado electoralmente, ¿no?
es que un segmento grande de la ciudadanía está como diferenciando el frente del gobierno. Entonces, bueno, esto pasa con Mujica, incluso la fuerza Tabaré, si a todos les pasa lo mismo, una persona de personalidad muy fuerte y un momento dicen que es un autoritario, cuando viene un periodo de alguien demasiado dialoguista y se necesita alguien con autoridad. Cuando después de alguien con mucha autoridad viene uno dialoguista es el fin, alguien que dialoga, es decir, siempre lo uno lleva a lo otro. Después de esa personalidad tan fuerte, Vázquez Mujica fue al principio un oasis, después este estilo Mujica lleva a la gente a reclamar, pero necesita alguien que mande, que decida, que juegue, ¿no? Y además acá me parece que el presidente ha jugado demasiado con las divisiones internas de algunos sectores y en lugar de ir hacia la búsqueda de calma y de consenso, fue tirando fósforos en medio de tanques de nafta, ¿no? ¿Y por qué eso, Oscar, desde tu punto de vista? Bueno, tiene que ver con juegos de poder y a veces con estilos, ¿no? Ya cuando designó este gabinete, estoy hablando al inicio del gobierno, sí, hizo algunas designaciones que sabía que creaban problemas dentro de determinados sectores, ¿no? Claro, ahora parece paradójico haber consultado al Partido Comunista para la designación de la ministra de Salud y luego esta que tiene que ver con economía, diciendo claramente, bueno, acá las decisiones las tomo yo, no tengo que consultar a nadie. Sí, ahí hay dos temas, uno es el político y otro el institucional. Ajá. En el institucional hay un error muy grande, ya del gobierno anterior, pero particularmente de este, pero también de mucha gente de otros partidos que dice, bueno, el presidente nombra como quiere. La Constitución es lo opuesto. Primero, los ministros solo los puede nombrar si le aseguran respaldo parlamentario. Tanto que la Constitución distingue el secretario de la Presidencia, que dice lo puede designar libremente, o el director de planeamiento, de los ministros, dice entre personas que aseguran respaldo parlamentario. Entonces, no es cualquiera. Y los subsecretarios dice que los nombra a propuesta del ministro. Esto que el ministro se entere por la prensa de quién va a designar, no es la norma constitucional, porque la resolución de designación tendría que decir, están siendo muy desprolijas, a propuesta del señor ministro de tal, desígnase subsecretario A. Bueno, es muy válido recordar a veces esos textos de la Constitución, ¿no? Perdona, que sí, no es claro, un tema de leguleyería, no es un tema solo de formalidades, sino que hace a la concepción de una dinámica. Claro. Si estuviéramos en Estados Unidos es otro cantar. Claro. Estados Unidos, el gabinete es vertical en relación al presidente. El presidente nombra, saca, quita, no tiene que pedir permiso a nadie dentro de lo que son los equilibrios políticos. Pero institucionalmente hablando, son dos modelos distintos. Qué interesante ese aporte. Óscar, bien, lo cierto es que, bueno, aquí todo está planteado. Habrá alguno que dirá entonces que la designación es inconstitucional, ¿no? No faltará alguien que lo pueda decir. En función a lo que acabas de decir. Digamos, primero todavía no se produjo y Es segundo cierto. no es inconstitucional si el ministro la firma. Es claro, exactamente. Bueno, muy bien. El Partido Nacional, porque ahora ha cobrado mucha dinámica la interna del Frente Amplio, se ha dado como un hecho lo de Tabaré Vázquez, sin embargo ahora surgen estas cuestiones. Partido Nacional, Lacalle Pou, Larrañaga. Bueno, va camino a una elección que uno llama de tipo binario, es decir, dos grandes candidatos. Hay dos más, Abreu y Saravia, no se sabe qué actitud asumirán, pero la competencia va a quedar concentrada en un efecto además concentrador entre esos dos candidatos. Bueno, Larrañaga viene con una clara ventaja. Hay que ver Lacalle Pou, ahora que se instala como candidato de todo un segmento político, qué niveles de competencia tiene. Esto es cuestión de, puede terminar en una elección muy clara, muy definida, o puede terminar en una elección muy competitiva. Hay que esperar las próximas veces. Correcto. Hoy no se sabe, hoy no está definida esa interna. Bueno, no, lo que tenemos es la foto de hoy y la película para atrás. Claro. Bueno, hacia atrás viene muy clara la película, pero tenemos un año, ¿no? Bien, allí hay quienes se plantean, bueno, depende del candidato aquella capacidad de pelearle al Frente Amplio en las próximas elecciones. ¿Estás de acuerdo con esa postura? Más o menos. Yo diría depende de cómo se posicionen los partidos y candidatos desde el punto de vista... A ver, yo lo he desarrollado algunas veces contigo aquí.
no me gusta hablar de temas porque la gente dice, quiere decir que qué va a decir el IRPF. No, no, no. Estamos hablando sobre grandes valores, sobre grandes concepciones de la vida, cuánto a la gente le gusta que el Estado regule, por ejemplo en materia económica, cuánto consideran que debe ser libre, cuánto consideran que debe regular en materia social, cuánto debe ser libre. En el mundo hay dos ejes clásicos, derecha e izquierda, donde más a la derecha en lo económico es más libertad, más a la izquierda más regulación, y otro eje que se llama sociocultural, donde más a lo conservador es una sociedad más reguladora, más controladora, más de defender valores estables y tradicionales, y más hacia lo liberal es lo que es más libertad, con menos regulación, que se ve en temas de aborto, homosexualidad, pareja libre, y lo otro se ve en el tema economía libre, más libre mercado, eso no desarrollado tan académicamente, la gente lo olfatea, el decir, no, este discurso, este candidato está más o menos yendo por el país que a mí me gusta. No le pide a la gente que haga un discurso racional, cartesiano de por qué vota eso, pero no se equivoca cuando la gente dice, yo me reflejo en esto. Y ahí, claro, hay un espacio que se puede llamar de centro, donde se superpone Partido Nacional y Frente Amplio, básicamente, y puede superponerse también una parte del Partido Colorado, sobre todo si desarrolla esta ala de nuevo vallismo de ley. Y bueno, la fuerza que tenga eso puede volcar un segmento muy menor del electorado, pero casualmente ese segmento es el que puede decidir, la balanza. Bueno, y en el Partido Colorado, ¿cuáles son las expectativas que uno debería tener respecto a esa pelea que va a plantear también en la elección? Bueno, en el Partido Colorado uno ve una dominancia muy clara de la figura de Bordaberry. No es tan clara, hay una mayoría, pero ya hay una competencia muy fuerte cuando se baja a niveles más abajo de lo presidencial. Sin duda lo que se está estructurando a partir de propuesta vallista, que el conjunto que se denomina vallismo de ley, está teniendo sobre todo mucha adhesión en referentes departamentales. Claro. Entonces, el Partido Colorado tiene en un nivel, digamos, senatorial parlamentario, un nivel de competencia mucho más fuerte, mucho más competitiva, cerrada, que es lo que aparece estrictamente en el nivel presidencial. Ahora, esa predominancia de Bordaberry le sigue generando dificultades al Partido Colorado, que encontró un techo, como se dice. Bueno, siempre todo el tema del techo depende de sí mismo y depende del otro, ¿no? Esto es un poco dinámico, ¿no? Nunca es tan fácil establecer los techos de los partidos. Pero lo que sí vemos es que el surgimiento de este nuevo segmento en el Partido Colorado lo fortalece. En Uruguay los partidos tradicionales les ha ido mal cada vez que tuvo una dominancia absoluta de alguien. Fue Wilson Ferreira, que prácticamente eran sectores muy insignificantes fuera de él. Sanguinetti en el 94, era muy pequeño el espacio en ese momento, Jorge Valle y de Pacheco, por lo tanto el que no gustaba mucho de Sanguinetti y sus propuestas se iba más al Partido Nacional, y esto mismo de Bordaberry, que fue, bueno, sin ninguna duda, un gran boom en favor del Partido Colorado, levanta del 10 al 17, pero ahí sí le pone un techo, pero un techo no numérico, sino que siempre falta otra ala que había quedado muy aplastada y ahora se está construyendo. Para ensanchar la base, digamos. Y bueno, sí, esto fortalece a todo el partido, esa competencia fortalece al Partido Colorado. Bien, hablando del Partido Colorado y Partido Nacional, ha sido muy crítico, por lo menos ha tenido una mirada muy aguda respecto a la eventual asociación para ganar intendencias. No, más que crítico, dicho, primero este es un tema que tiene algunos aspectos técnicos, jurídicos, que han sido salteados. En segundo lugar, es dudosa la receptividad de la totalidad del electorado, particularmente en Montevideo. Más lo que más he señalado es que, cuidado, cuando se echa esta máquina a rodar, los dirigentes blancos o colorados, según el departamento, van a encontrar decir, no, pero acá que se aplique también.
¿Por qué? Porque hay muchos departamentos que ya sea el Partido Nacional en casi todo el centro norte, de San José hasta Cerro Largo, ya sea el Partido Colorado en Rivera y Salto, pero sobre todo en Salto, defondan al otro partido cuando llegan las elecciones departamentales. Le absorben todo el electorado y lo dejan casi sin representación en la Junta Departamental. Entonces van a surgir gente que no, pero perfecto, pero vamos a votar bajo el mismo lema, cosa que nosotros contribuyamos efectivamente al triunfo de esta coalición, pero con nuestra propia representación y no a costa del raquitismo, como pasó en Salto con el Partido Colorado, Tacuarembó, San José, Flores, La Valleja, Salto con el Partido Colorado, la víctima fue el Partido Nacional, Tacuarembó, San José, La Valleja, Flores, el Partido Colorado. Entonces lo que vemos que es un fenómeno que puede crear, y después yo no sé cuánto beneficia y cuánto perjudica el que se vea esta jugada solo para los gobiernos departamentales, cuando, ojo, hay que ver si como proyecto futuro el país no se va a un nuevo bipartidismo, no estoy hablando para el 2014 ni 2019, pero estos largos procesos, como era inimaginable en Uruguay hace más de medio siglo, un tripartidismo, y era inimaginable que el primer partido, y ya sostenidamente, fuera un partido diferente a los dos partidos tradicionales. Son estos procesos. En un país muy estable como esto, hay cambios muy fuertes, lo único que en lugar de ser de un día para otro, como en otros países, caso Argentina, acá son procesos que llevan sus décadas. El gradualismo. El gradualismo uruguayo. Bueno, Óscar, finalmente, porque además vas a estar en la radio ahora, ¿no? En un ratito. Sí, yo estoy todos los viernes 8:30 en Radio Cero y Radio Monte Carlo. Ya pasamos el aviso. Que es la única salida en dúplex de Radio Cero y Radio Monte Carlo, nuestro espacio de viernes 8:30 con Fernando Vilar. Exactamente. Bueno, así que cerramos con esto que llamó la atención, la incorporación de Conrado Ramos al Partido Independiente. Bueno, Conrado Ramos había quedado, es una decisión personal, y sin duda hay un área conceptual, ideológica entre el Partido Independiente y el Frente Amplio que se solapan. El Partido Independiente tiene una beta claramente socialdemócrata, hay fracciones moderadas del Frente Amplio también de visión claramente socialdemócrata, es decir, no aparece como un cambio ideológico. Y él, que fue el gran impulsor del diseño de una reforma del Estado que sería buena o mala, yo no juzgo, pero cuando llega este gobierno lo que hace es tirarla toda a la papelera, le cortan los espacios, él se sintió muy asfixiado en el Frente Amplio y tomó una decisión, personal, que es considerar que los espacios para hacer determinadas cosas él los ve no en el Frente Amplio, sino en el Partido Independiente. Sin duda es el pase más importante que obtiene el Partido Independiente en los últimos tiempos, prácticamente desde su creación. Es un hombre que estuvo en un nivel de gabinete del primer gobierno Frente Amplio. Muchas gracias, Óscar, como siempre. Gracias a ti, Daniel. Muy grato. Óscar Botinelli, director del Instituto Factum, con nosotros. Vamos a ir a una breve pausa y seguimos adelante en Tele Buen Día, el noticiero matinal del Uruguay.